Nuestra condición humana es tan propensa a la confrontación, a la contestación, que cualquier realidad nos puede servir para una disputa, nos puede servir para el encono y la división. Y no solamente realidades que se viven en el mundo, sino también de realidades que se viven al interior de la Iglesia. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, la forma de comulgar, que muchos creyentes decían, no, si no lo recibo en la boca, mejor no comulgo. ¿Verdad que así decían? No, pues ¿cómo lo voy a recibir en las manos? No, el Papa está mal. Y empezaban a decir cosas feas del Santo Padre, porque había permitido que se tomara la comunión en las manos. Y ahora que ya pasó la pandemia, los del otro extremo dicen, no, ¿para qué lo recibes en la boca? En la mano está bien, no es necesario que lo recibas. Entonces se da la disputa, ¿verdad? Y se dan los dos extremos. Y fíjense cómo algo tan sagrado puede ser ocasión de disputa, de división, de encono, de confrontación. Pues hoy la palabra de Dios nos habla de que algo así sucedía también con el ayuno. Y el profeta Isaías lo deja de relieve, las discusiones que había ya 8 siglos antes de que nuestro Señor viniera en medio de nosotros. Dice Isaías, ese día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que entonces ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para darse puñetazos sin piedad. Fíjense, para lo que servía el ayuno en la época del profeta Isaías, para reñir, para disputar, para darse puñetazos sin piedad. También el Santo Evangelio nos muestra esa realidad. Incluso entre los mismos discípulos de Juan el Bautista, respecto de los discípulos de Jesús. Recordemos rápidamente que los evangelios se escribieron después de que sucedió lo que sucedió con Jesús. Y es posible que las comunidades que se formaron con Juan Bautista no estuvieran de acuerdo con las comunidades de los discípulos de Jesús, y entonces venía la confrontación. A ver, ¿por qué los discípulos no ayunan? ¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunan? Cuando todo el pueblo judío sí que ayuna. Cuando los fariseos y los discípulos, dice, mientras nosotros, o sea, nosotros que somos discípulos de Juan, sí ayunamos. Los fariseos también ayunan. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Hay que recordar que para los hebreos el ayuno era sumamente importante y ayunaban frecuentemente. Además, que el ayuno era impuesto por la ley, no solo el día del Kipur, como le llaman, o de la gran expiación, sino en distintos momentos de manera frecuente en la vida del creyente hebreo, tenían que ayunar. Claro, y cuando veían a los discípulos de Jesús que no ayunaba, les caía de extraño, les caía de raro, y pues entonces fueron a cuestionarle. Hay que recordar, y esto es fundamental, que Juan Bautista predicaba un bautismo de conversión. Juan Bautista lo que buscaba era la purificación de sus discípulos, la conversión para la espera del Mesías. Él mismo lo dijo, yo no soy el Mesías, el que viene detrás de mí,
Yo no soy capaz ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Por lo tanto, Jesús mismo nos explica cuál es el sentido del verdadero ayuno cuando nos dice: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que se les quitará el esposo y entonces sí que ayunarán. Juan Bautista buscaba la purificación y el anhelo de recibir a nuestro Señor, y por eso fomentó el ayuno, porque el ayuno es una práctica que nos ayuda a buscar a Dios cuando Dios no está con nosotros, cuando Dios parece que se aleja de su vida. A veces no es que Dios no esté, a veces Dios sí que está en nuestra vida, pero nosotros, por estar rodeados en el ruido del mundo, por estar en medio de nuestras apetencias o en medio de nuestras discordias, no alcanzamos a percibir la presencia de Dios. Entonces, cuidado, no vayamos a caer en el error de creer que Dios siempre está conmigo. Hay gente tan arrogante que cree y lo dice: siempre, 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 Dios está conmigo. Y como Dios ya está conmigo siempre, 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 yo ya no necesito ayunar. Hasta el mismo Jesús se fue 40 días al desierto para tener la claridad de la voluntad de su Padre. ¿No creen que nosotros, a pesar de que ya somos bautizados, que ya recibimos la confirmación, que comulgamos frecuentemente, que vivimos nuestra fe, no creen que nosotros también tenemos momentos donde no alcanzamos a percibir la presencia de Dios en nuestras vidas? Donde estamos tan ajetreados por el ruido del mundo, por las actividades ordinarias, incluso en el servicio de la iglesia. Estamos tan ocupados en las cosas de Dios que nos olvidamos del mismo Dios. Y cuando Dios pareciera que no está entre nosotros, qué tan saludable es el ayuno. Jesús nos explica el sentido del ayuno cuando nos dice: si el esposo está con los amigos, ¿qué necesidad hay del ayuno? Pero ¿saben cuándo vamos a tener a Dios verdaderamente en plenitud? Cuando nos muéramos. Cuando, si Dios nos da licencia de llegar al cielo, ahí sí que vamos a tener a Dios en plenitud. Mientras estemos en esta tierra, lo vamos a tener de manera imperfecta o lo vamos a tener en destellos, ¿verdad? Decimos, cuando celebramos la Santa Misa, Dios nos da esas probaditas de cielo. Cuando recibimos la Sagrada Comunión, Dios nos permite experimentar esa plenitud de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero luego, ¿cuántas veces nos dura la comunión y el estado de gracia? ¿No te ha pasado que luego recibes la comunión y ya andas pensando cosas feas en la cabeza? ¿O ya saliste de la iglesia y ya tu mente se fue por otro lado? ¿Verdad que no es perfecta la presencia de Dios en nosotros? Porque somos seres humanos hechos de barro, porque somos imperfectos, porque tenemos carencias y limitaciones. Reconociendo esa fragilidad que nosotros tenemos como humanos, no podemos asegurar categóricamente que Dios está en plenitud con nosotros siempre. No lo podemos asegurar. Reconociendo en nuestra condición de humildad que a veces Dios no está en nuestras vidas, que aunque lo recibimos en la comunión, muchas veces no lo sentimos, que aunque lo buscamos en la oración, muchas veces tenemos esa sequedad espiritual por la que hasta los más grandes santos han pasado por ella. En esas realidades nosotros tenemos que ser muy humildes para decir: necesitamos volver a Dios, necesitamos convertirnos, necesitamos buscarlo.
Oye, pero es que yo digo que hasta el Santo Padre, hasta el Papa vive periodos de conversión. ¿No lo han visto cuando se sienta a confesar en el confesionario el mismo Papa Francisco y nos da testimonio de que él también necesita buscar a Dios y reconciliarse con él? En esa actitud de humildad es que la Iglesia nos dice: en este mundo no siempre estamos de fiesta, porque no tenemos a Dios en plenitud. A veces lo tenemos de manera velada o de manera borrosa. A veces pareciera que no lo tenemos. Entonces la Iglesia nos dice: en el tiempo de la Cuaresma debemos trabajar la conversión. En el tiempo de la Cuaresma experimentamos que Dios no está con nosotros y que debemos buscarlo para acercarnos a Él. En el tiempo de Cuaresma, la Iglesia sufre por la lejanía de su Señor. Y al querer ir en pos de nuestro Señor, nosotros emprendemos el camino de la conversión. Eso es lo que se vive en la Cuaresma. La experiencia de que Dios no está con nosotros, pero nosotros anhelamos estar con Él. Entonces salimos a buscarlo y por medio de la práctica ascética del ayuno, esperamos reencontrarnos nuevamente con Él. Es por ello que en el tiempo de Cuaresma, la vida de la Iglesia es marcada por la necesidad del ayuno espiritual, del que nos habla la primera lectura del profeta Isaías: que rompas las cadenas injustas, que levantes los yugos opresores, que libres a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento, que abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo, que no des la espalda a tu propio hermano. Qué tan importantes, pues, son las acciones de un ayuno espiritual. Pero el ayuno espiritual, queridos hermanos, no nos exime del ayuno físico. Tan importante es el ayuno espiritual como el ayuno físico. Y hay personas que en nuestra época dicen: no juzgues a tu hermano, no hables mal de los demás, y con eso ayunas. Y es verdad, con eso sí que ayunas, pero también hace falta el ayuno del cuerpo. ¿O crees tú que la Iglesia se equivoca cuando nos dice: hay que evitar comer carne el miércoles de ceniza y el viernes santo? ¿Tú crees que la Iglesia se equivoca? Hay que ayunar todos los viernes del año. Para nosotros deberían de ser días de ayuno. Y entre tantos permisos que nos han dado, hemos olvidado la esencia del ayuno. Y hoy por hoy, ¿cuántos de nosotros realmente ayunamos? ¿Cuántos de nosotros realmente nos abstenemos de carne? Si fuéramos conscientes de lo que significa el ayuno y la abstinencia, todos los viernes del año no comeríamos carne. Lo que se busca es la privación. Y este es el punto con el que quiero yo de alguna manera terminar. La privación de algo que te guste. Y es una acción agradable a nuestro Padre Dios. En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos quiere remarcar que es necesario el ayuno material y espiritual y la aflicción, una actitud de aflicción. ¿Por qué? Porque no tenemos cerca a nuestro Señor en este momento, pero cuando venga el Cristo glorioso en la celebración de la Pascua, saltaremos de gozo en el Señor, porque Cristo se ha vuelto la luz para iluminar a nuestras vidas.
El ayuno es lo que nos recuerda permanentemente que aún no hemos tenido a Dios en plenitud, que todavía no tenemos todas las cosas en esta tierra, que no podemos decir como aquellos glotones: ya me llené de todo lo que yo me quería llenar, ya no me hace falta nada. No, Señor, nos falta la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida. Lo tenemos, pero todavía no lo tenemos en plenitud. Por eso decía yo al principio, es un error vivir como si ya estuviéramos saciados, como si ya tuviéramos todo en esta vida. Es conveniente renunciar a ciertos bienes, a ciertos placeres de esta vida, que son buenos: un cafecito, unos chocolates, una cervecita, en fin, placeres de esta vida que son buenos en sí mismo. Es bueno renunciar a ellos, porque eso nos va a ayudar a comprender que esperamos bienes superiores que solo alcanzaremos con la plenitud de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pidamos pues al Señor que nos ayude a crecer en hambre y en sed de Dios. Cuando tú quitas de tu alrededor todo lo superficial, todo lo que no es necesario, te darás cuenta que una sola cosa es necesaria: el hambre y la sed de Dios. Que Dios nos permita caminar unidos en esta Cuaresma, además del ayuno, la limosna y la oración. Recuerden, solo ayuno es igual a dieta cuando no hay oración. Acompañemos nuestras acciones de ayuno con oración, para que verdaderamente por medio de la oración nosotros podamos llegar a comprender que solo Dios es necesario y que nuestra vida, agostada como tierra reseca, tiene hambre y sed de nuestro Señor. Que así sea. Que así sea.